Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a La Caja Ronca. Hoy les traigo un video en el que conoceremos un poco más sobre una aparición en particular, y me refiero a la gente sombra. Espero que sea de su agrado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Básicamente a estas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general, la gente sombra, o como se diría en inglés, shadow people, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largos overoles y sombreros. Su altura es prodigiosa, de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad, ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse. Sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Repasemos primero algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra. Vigilantes de habitación. Suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme, o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general todo concluye allí, solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo, ya que carecen de facciones. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Sombras en las paredes. Estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas, recortadas contra las paredes. Desde luego ninguna luz las proyecta, y pueden moverse independientemente por los muros. No suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos, solo se los percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Sombras en movimiento. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que se les observe fijamente. En esos casos se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada. En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Visitantes de fondo. Estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas, como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Ya concluido este breve repaso, resulta lógico preguntarnos qué son la gente sombra. En principio habría que descartarlos como espíritus desencarnados, almas en pena o simplemente fantasmas. Tampoco son demonios, ni vampiros y mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico. Por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas. La gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de la pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez de forma directa. Cuando miramos fijamente algo, por ejemplo, cuando leemos un libro, es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado. Cuando giramos la cabeza ya no hay nada. Sin embargo, podríamos jurar que la sombra realmente existió. Pero quizás no haya ninguna explicación satisfactoria para la gente sombra. Ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados. En cierta forma, pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros
y otras indiferentes. ¿Por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzarán a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que se nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación basada en las circunstancias en las que son detectados sostiene que es nuestra propia conciencia que nos permite, que les da un acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos anteriormente, leyendo un libro. Recordemos que aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y mental. También su silueta oscura y alargada podría ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente, o quizás la única forma eficaz de manifestarse en nuestro plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico, es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral lo que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es frecuentemente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra en general, vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas. Sentimientos como la ira, la soledad y la tristeza suelen facilitar sus apariciones. En ese contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento, es decir, larvas, gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre alguna sombra sospechosa que insiste en aparecer en nuestro cuarto. Testimonios sobre apariciones de la gente sombra. Me desperté una mañana de sábado, pero no podía moverme. Por más que trataba de retorcerme en la cama, mis músculos no respondían, solo podía mirar inerte. Fue entonces cuando se me ocurrió llamar a mi novio para que me ayudase, pero tampoco conseguía articular palabras ni gritar. Miré hacia la puerta, rezando para que él pasase por la puerta de la habitación y me ayudase. Pero en lugar de eso, lo que encontré fue una figura negra y alargada, que se doblaba al llegar al techo y me observaba. Sentí un terror increíble. Solo quería gritar y salir corriendo de allí, pero lo único que mi cuerpo estaba dispuesto a hacer era mirar a aquel ser oscuro y que me causaba un temor indescriptible. No sé si se pasaron unos segundos, unos minutos o quizás años, pero en algún momento conseguí moverme y fui corriendo a buscar qué era aquella cosa. Gente sombra lo llamaban. A continuación, un testimonio tomado de In the Shadow Darks. Solo conozco una persona que logró verla y no tuvo un buen final. Se trataba de mi mejor amigo, Alex, un chico tímido. Solo por su rareza solo tenía un amigo, y era yo. Nos llevábamos bien por tener gustos parecidos. Ambos éramos amantes del terror y las cosas paranormales. Él me aseguraba que veía cosas. Yo pensaba que estaba traumado por haber leído tantas historias de terror. No tan alejado de esta facha, él empezó a decaer mucho, hasta llegar al punto de no hablar más. Yo, preocupado por su salud y por nuestra amistad, iba a su casa para poder estar con él, y siempre él ponía excusas tontas. Un día nos cruzamos en la calle y él empezó a huir de mí como si yo fuese a hacerle daño. Pude alcanzarlo y le exigí una explicación a su comportamiento.
Decía que había alcanzado a ver un ente y este lo seguía día y noche, diciéndole que tenía que matar a alguien o contándole cosas. Él nunca me dijo qué cosas le contaba. Aquel fue el último día que lo vi con vida. 3 semanas después intenté enviarle mensajes a sus redes sociales y sin recibir respuesta alguna no tuve más opción que ir hasta su casa. Su madre era una mujer muy amorosa y atenta conmigo, ya que yo era el único amigo de su hijo. Pero aquel día, aún lo recuerdo, era un día gris y oscuro. Cuando llegué a su casa, su madre literalmente me echó de su casa alegando que no podía ver más a su hijo y que no tratara de comunicarme con él. Una tarde recibí un mensaje de él. Aquel mensaje decía lo siguiente: Sagi está todo el tiempo conmigo y quiere que mate a todos mis allegados. Y si no lo hago, él va a matarme a mí y a todos mis parientes y amigos. En aquel momento no entendía muy bien el mensaje. Pensé que mi amigo había enloquecido. Momentos más tarde me envié otro mensaje y era la foto de mi amigo, que estaba colgado de una viga. Mi rostro se llenó de horror al ver aquella imagen. Tras quedarme viendo la imagen pude observar a alguien más, que alguien más había sacado esa foto, porque en el espejo se podía observar una gente, una sombra, que sostenía el celular de él. Tras el funeral de mi amigo recibí un mensaje desde su número que decía: sé que me viste en el reflejo del espejo. El destino de tu amigo será el tuyo también. Días después se encontró el cuerpo del chico colgado. Si te gustó el video, les agradecería que le dieran me gusta y se suscribieran. Me ayudarían mucho para seguir creciendo y seguir subiendo más contenido. Y esto fue La Caja Ronca.